Ahora vamos a hablar del trastorno de síntomas somáticos. Es importante destacar que este grupo de patologías en general consulta principalmente en atención primaria. En general es raro que consulten a psiquiatría y provoca grandes gastos en salud y además en general son pacientes policonsultantes que van a varios médicos para principalmente buscar una causa médica de su padecer. El DSM actualmente no usa el término de somatización y ha eliminado la categoría diagnóstica de trastorno somatomorfo, y para pacientes con síntomas somáticos predominantes que causan distrés y deterioro en el funcionamiento psicosocial, el DSM-5 reemplaza la categoría de trastornos somatomorfos por trastornos de síntomas somáticos y trastornos relacionados. El trastorno de síntomas somáticos puede ser inconsciente o consciente y puede estar influido por un deseo de adquirir el rol de enfermo o lograr alguna ganancia. Y como les mencioné antes, es muy frecuente en atención primaria. El trastorno de síntomas somáticos se define como uno o más síntomas somáticos que causan distrés o deterioro psicosocial. Hay pensamientos, sentimientos o conductas excesivas asociadas al síntoma, demostrado por algunos de los siguientes, que pueden ser pensamientos persistentes y desproporcionados acerca de la severidad de los síntomas, una ansiedad severa y persistente sobre los síntomas o la salud en general, el tiempo y energía dedicado a los síntomas o preocupaciones de salud es excesivo. Eso es principal, como los síntomas, la ansiedad que provoca es desproporcionado a lo que se padece, aunque se encuentre una causa médica que explique parte de los síntomas. Aunque los síntomas cambien, el trastorno persiste en general más de 6 meses. ¿Por qué este trastorno es relevante? Porque en general provocan grandes costos en salud, porque en general son pacientes que consultan varias veces. En cuanto a la epidemiología, existiría más o menos de los pacientes ambulatorios un 17% que tendría un trastorno de síntomas somáticos y un 4% de la población general en Estados Unidos, y hablan algunos estudios europeos de un 6%. Los factores de riesgo son sexo femenino, menos años de escolaridad, ser una minoría étnica y un bajo estrato socioeconómico. Y como les contaba anteriormente, aumenta el uso de dispositivos médicos y genera el doble de los costos en salud, y se asocia con un deterioro funcional y discapacidad independientemente de las comorbilidades. Existen síntomas de amplia gama y incluyen síntomas dolorosos como cefalea, lumbago, disuria, dolor articular, dolor difuso, síntomas gastrointestinales, náuseas, vómitos, dolor abdominal, síntomas cardiopulmonares, dolor torácico, mareos, disnea, síntomas neurológicos, desmayos, pseudoconvulsiones, debilidad muscular y síntomas genitales como dispareunia, dismenorrea. En general, ¿cuándo uno piensa este diagnóstico? Cuando hay una multiplicidad de síntomas vagos, inexplicables y una historia inconsistente, con una sensación por parte del paciente de una angustia subyacente y una falta de factores que alivien o empeoran los síntomas, o estos son variables y van cambiando, y una falta de signos positivos al examen físico. En general, esto en los equipos de salud generan unos sentimientos negativos, ya que al no encontrar síntomas uno es como que no se pueden explicar, y estos pacientes muchas veces son tachados como pacientes difíciles. La somatización además puede ocurrir en contexto de una enfermedad médica. Por ejemplo, se da muchas veces que pacientes epilépticos, además de tener crisis convulsivas, también tienen pseudocrisis, por lo cual hace más difícil muchas veces determinar el diagnóstico. Además, estos pacientes muchas veces tienen comorbilidades psiquiátricas, principalmente con otros trastornos ansiosos, con trastornos del ánimo y con trastornos de personalidad. En general, algunos estudios hablan hasta de un 60% de comorbilidad con trastornos de personalidad. Sí es relevante decir que el trastorno de síntomas somáticos es un diagnóstico de descarte. Siempre primero se deben evaluar las enfermedades médicas, realizar un examen físico acucioso y se debe realizar una historia longitudinal. Preguntar a los pacientes por patologías médicas previas, por historias psiquiátricas, por patologías también familiares, como para hacerse una idea general. ¿Qué cosa es relevante en la evaluación médica
Hacer, como les comentaba antes, una historia completa, examen físico desde el laboratorio, y muchas veces son pacientes que uno le pide consejo a los colegas. Es importante establecer confianza y minimizar la posibilidad de humillación. O sea, el paciente debe sentirse acogido. Hay que trabajar en la relación médico-paciente porque muchas veces estos pacientes ya han tenido mala experiencia en otros settings, con otros colegas, o se han sentido que han sido menoscabados al ser catalogados con alguna patología psiquiátrica. En el examen físico siempre se debe realizar y debe ayudar a descartar una enfermedad médica. Además, le da seguridad al paciente, ya que siente como que es tomado en serio, que uno realmente está tomando en cuenta su padecimiento. Y cuando se sospecha un trastorno conversivo, se debe realizar un examen neurológico exhaustivo. Y los test de laboratorio debe ser una evaluación juiciosa para descartar enfermedades, dar una sensación de seguridad, pero uno no debe realizar exámenes que no tengan sentido o que que sean excesivos. El manejo, principalmente es importante validar esta condición como tal, y muchas veces a los pacientes, después de completada evaluación o en una siguiente consulta, es importante manifestarle la existencia de un diagnóstico psiquiátrico, y que el tener un diagnóstico psiquiátrico no elimina la realidad de su sufrimiento. Es muy importante trabajar en la relación médico-paciente con una respuesta empática, respetuosa a las quejas y generadora de confianza. Y muchos de estos pacientes se benefician de un tratamiento ansiolítico o antidepresivo si es que hay comorbilidad. Es importante poder hablar el tema de otros padecimientos psíquicos y descartar siempre una enfermedad médica, uso de sustancias, y evitar exámenes y procedimientos en exceso.